Buenos días. Gracias a nuestros hermanos en la dirección, en la alabanza, el tiempo que pudimos tener hace un momento. Pensaba mientras estábamos cantando qué bien conectadas estaban las alabanzas y la dirección con la enseñanza que tenemos en este día para la predicación. Y en verdad cada vez me asombra más cómo el Señor acomoda las cosas que si quizá nos hubiéramos puesto de acuerdo, no se hubieran acomodado en esa misma manera. Y gracias a Dios por ello. El asunto que vamos a tratar ahora tiene que ver mucho con el tema de la autoridad. Ustedes pueden ver el título del mensaje, que es Autoridad Cuestionada. Y cuando observo a la sociedad, en mi poca experiencia y conocimiento que logro y se puede percibir algo de la sociedad, es que hay cada vez más una aversión, un mal sentimiento en contra de la autoridad. Tan simplemente mirando las redes sociales. Las redes sociales son una buena oportunidad para ver cuáles son los pensamientos de las personas, porque ahí tienen voz y como solamente la gente ve una pantalla y no ve directamente a los ojos a la persona, pues cada quien se siente libre y de manera irresponsable. A veces hablan simplemente lo que viene a sus mentes y pensamientos. Pero ahí se puede observar claramente a personas que están en poder, en autoridad, en alguna estancia de gobierno, cómo hay tantas personas que les insultan. Con razón o sin razón, eso es otra cosa. Pero insultos que cara a cara no se harían, pero que sin duda nos dejan ver lo que hay en el pensamiento, lo que hay en el corazón. Una aversión en contra de la autoridad. Tan simplemente cuando una persona entre un grupo se convierte en una autoridad, las demás personas alrededor empiezan a tener cierto problema con esa persona. Y quizá también esa persona empieza a tener problema con el asunto de la autoridad. Este es algo preocupante, especialmente en la juventud. Mientras no haya nadie en autoridad que se meta con nosotros, sentimos que todo está bien. Pero entonces cuando chocamos con una autoridad, alguien arriba de nosotros, allí es donde empezamos a tener fuertes problemas, porque simplemente no queremos someternos, simplemente no queremos obedecer a alguien que está arriba de nosotros. Y esta actitud es especialmente peligrosa en el tema de la fe, porque en el tema de la fe tenemos que reconocer que tenemos autoridades y que tenemos que someternos a las autoridades puestas por Dios, pero también que por encima de todas las autoridades tenemos una autoridad superior, y esa autoridad es Dios mismo. En nuestro texto de hoy precisamente se va a tocar ese asunto de la autoridad. Y si me acompañan con su Biblia, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 27 al 33. Cuando usted lo encuentre, si me puede por favor acompañar poniéndose de pie, y mientras voy dando lectura, sígame con su vista en el texto. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 27 al 33, es la porción para nosotros hoy. Dice la palabra de nuestro Dios: volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? ¿Y si decimos de los hombres? Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.
Oremos, hermanos. Nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro sustentador, el gran Rey. Oh Señor, reconocemos que usted tiene autoridad sobre todo y sobre todos, Señor. Todos están bajo usted y lo que usted dice, eso se hace. Con su palabra usted hizo los cielos, con su palabra usted le dijo a las olas, hasta aquí llegarás y no pasarás. Señor, usted tiene autoridad. Hoy, por favor, denos un corazón humilde, sencillo, para rendirnos ante usted, oh Señor. Señor Jesucristo, gracias por usar su autoridad para también mostrarnos el servicio, porque usted vino también para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oh Señor, que esta verdad también brille ante nuestros ojos en esta hora. Bendíganos, Señor, y a mí también para poder ser un instrumento suyo en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Desde hace 2 semanas, hermanos, comenzamos a ver los eventos que comprenden lo que se llama la Semana de la Pasión. Domingo a domingo, la Semana de la Pasión inicia con la entrada triunfal, conocida tradicionalmente como el Día de Ramos. Es ese domingo, y el domingo posterior es el domingo de Resurrección. Y nosotros hace 2 semanas iniciamos con esa parte, nuestro Señor entrando como Rey allí a Jerusalén, esa entrada triunfal que en el hilo de la narrativa de Marcos es muy interesante, porque todos los capítulos anteriores el Señor le está diciendo a la gente, no divulguen quién soy, ni siquiera deja hablar a los demonios. Pero ahora Él entra a Jerusalén y se presenta como el Rey de Israel, como el Rey de Jerusalén que entra montado sobre un pollino, y con esto daba la imagen de un rey humilde, un rey manso. Pero esa mansedumbre de nuestro Señor, esa humildad, no significa falta de celo, no significa falta o apático, alguien que no siente emociones, alguien que es indiferente. No, esa mansedumbre y esa humildad del Señor va de la mano con su celo santo. Él entra al templo, Él ve las cosas que están haciendo y empieza a volcar las mesas y las sillas y a detener todo el comercio ahí en uno de los patios del templo, como veíamos la semana pasada. Y con estas 2 acciones, su entrada a Jerusalén y las acciones dentro del templo, Él estaba dando muchas luces de ser el Rey que viene con autoridad. ¿Quién es este que puede venir y tirar las mesas? ¿Quién es este que avienta las sillas? ¿Quién es este que hace todo esto? ¿Quién te crees para hacer eso? Vamos a ver qué es la pregunta que le hacen a los líderes a nuestro Señor. Todo esto estaba dando cuenta de su autoridad. A simple vista, hermanos, un joven de 33 años llamado Jesús de Nazaret, el popular maestro sin escuela, representaba una amenaza para la élite religiosa de letrados, de influyentes y de hombres ricos en la sociedad. Ellos estaban perdiendo el terreno de su popularidad, de su influencia, se veían amenazados en sus actividades económicas con las acciones que estaba haciendo Jesús, y sentían también el peligro de que se levantara una insurrección en contra de Roma allí mismo en Jerusalén. No se podían quedar cruzados de brazos, ¿no? Viendo cómo todas esas cosas podían suceder delante de sus ojos. Así que empiezan a tomar cartas en el asunto. Van y encaran a nuestro Señor sobre el asunto de la autoridad. El Consejo Supremo del pueblo judío va a cuestionar la autoridad de Jesús, mientras que a lo largo del texto nosotros vamos a ver a nuestro Señor que va a mostrar cuán cuestionable es la autoridad del Consejo Supremo de Israel. Estos van a ser los 2 puntos que quiero señalar. Primero, la autoridad de Cristo es cuestionada. Usted puede notar versículo 27 y 28, ahí nos dice:
Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, noten ustedes, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Muy posiblemente esto ocurrió en el día martes de la semana, y vemos que el Señor pues no es de los que avientan la piedra y esconden la mano, como dicen, ¿verdad? Él volcó las mesas, tiró las sillas el día lunes, y el día martes se presentó otra vez en el templo. Yo no sé, hermanos, si hiciera eso, creo que no volvería el domingo a la iglesia, ¿verdad? Me daría pena pensar cómo me van a mirar las personas. Pero el Señor regresa, y de acuerdo al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 23, dice que el Señor estaba enseñando. Queda en nuestra imaginación, hermanos, pensar en la cara de las personas cuando ven a Jesús entrando, ¿no? Ahí viene, nos esconde el dinero, esconde esto. No, a ver, fíjate, no vaya a ser que vaya a tirar otra vez las mesas. Queda simplemente en nuestra imaginación. Pero el Señor entra como si entrara a su casa, porque en verdad era su casa. Y se pone a enseñar a la gente. Y en eso que está enseñando, Él es abordado por el Consejo Supremo del pueblo judío. Ese consejo estaba compuesto por el sumo sacerdote, que en aquel entonces había 2 o 3. Había escribas, que más o menos sería lo que en la actualidad son los abogados, y los ancianos, que eran hombres representantes, personas ricas o influyentes del pueblo. Estos 3 grupos componían el Consejo Supremo, que también se llamaba el Sanedrín. Y por cierta evidencia fuera de la Escritura, se sabe que este consejo estaba compuesto por 71 personas, y ante una decisión importante, ante algún juicio, tenían que votar para saber qué se iba a hacer con cierto asunto. Así que ellos tenían una gran autoridad sobre los asuntos civiles, sobre muchas cosas. Lo único que Roma no les dejaba hacer era tener el derecho de pena de muerte. Por eso cuando quieren matar a Jesús no lo pueden matar, tienen que llevarlo con Poncio Pilato. Pero de ahí en fuera todos los asuntos ellos tienen la libertad de juzgar. Así que tienen una gran autoridad sobre el pueblo judío. Y quizá en esta ocasión todo el pueblo fue a donde Jesús estaba enseñando, todo el consejo fue a donde Jesús estaba enseñando para encararle. Y sus preguntas que hacen en realidad son una sola pregunta: ¿quién te dio esta autoridad? La pregunta por sí sola buscaba desacreditar al Señor frente a todos. ¿Por qué? Porque ellos eran la suprema autoridad. Y si ellos mismos estaban cuestionando quién te dio autoridad, pues ya delante de las demás personas estaba diciendo: si ellos no te dieron autoridad a hacer esto, entonces estás en problemas, porque ellos son la máxima autoridad aquí en Israel. La única manera de poder salir bien librados de un problema con una autoridad es si una autoridad mayor nos ha dicho que hagamos algo o nos ha dado permiso. Saben, a mí de niño me gustaba tener tales momentos. Cuando, por ejemplo, mi profesor me mandaba para ir a la papelería. Y cuando iba a la papelería y regresaba y estaba el prefecto ahí en la puerta, así con la libreta, listo para ponerme un reporte, bajarme los puntos. Decía: ¿por qué estás afuera? Te la pinté así esta. Y yo podía decirle, y me daba tanto gusto, malamente, equivocadamente, pero me daba gusto en aquel momento decir: no, mi profesor me dejó, me pidió que fuera a la papelería. Tenía que guardar la libreta y esconderla, no podía hacerme nada. Una autoridad superior a él me había ordenado hacer cierta cosa. Y me gustaba esa situación. Pero después me di cuenta que metía en problemas a autoridades que se encontraban ahí, una sobre otra, y por eso no es aconsejable buscar hacer eso. Pero aquí la única manera, por ejemplo, de nuestro Señor de salir bien librado de esa situación
es si él podía apelar a una autoridad mayor que esa autoridad del Consejo Supremo, el Sanedrín. Si una autoridad mayor había autorizado a nuestro Señor a hacer lo que hizo, ellos no podían hacer nada, ¿no es cierto? Porque tenían que someterse a esa autoridad mayor. Pero el Señor no les contesta la pregunta. Noten ustedes que el Señor más adelante les va a hacer una contrapregunta. Pero nosotros que hemos leído el Evangelio de Marcos hasta este punto, ya sabemos cuál es la respuesta. Jesús tenía autoridad porque le había sido dada del Padre, porque inherentemente Él tiene esa autoridad por ser el Hijo de Dios. En Marcos 1:22, por ejemplo, la gente reconocía la autoridad de Cristo en su enseñanza. Ustedes pueden ver el versículo que dice: y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente reconocía la autoridad de Cristo. La gente reconocía la autoridad de Cristo inclusive sobre los demonios. Marcos 1:27 nos dice: y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Jesús mismo habló de su autoridad para perdonar pecados y sanar. Marcos 2, del 10 al 12. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Los discípulos también reconocían la autoridad de Cristo incluso sobre la naturaleza, ya lo vimos. Marcos 4:41. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estos relatos nos muestran que la autoridad de Cristo era inherente. Él hablaba y obedecía. La enfermedad dejaba a las personas, el viento dejaba de soplar, el mar dejaba de estar embravecido. Todo obedecía a la autoridad de Cristo. ¿Y por qué obedecía toda la autoridad de Cristo? Porque es el Hijo de Dios. Marcos 1, del 10 al 11 nos dice que cuando estaban bautizando a Jesús, dice: inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: esta es la voz de Dios, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Nuestro Señor pudo haberle dicho esto a los que lo cuestionaban, pero no lo dijo, no lo dijo. En lugar de ello, nuestro Señor va a hacer algo muy interesante, y esto es lo segundo que les quiero hablar: la cuestionable autoridad de los líderes. Versículos 29 y 30, mire cómo nos dice: Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Responded. De acuerdo al comentarista Craig Keener, él dice que la contrapregunta era un medio de debate legítimo. Es decir, si alguien va a entablar o me va a encarar acerca de algún asunto, en aquellos entonces, haciéndome una pregunta, poniéndome entre la espada y la pared, yo me podía defender haciendo una pregunta de vuelta. Pero la pregunta que yo tenía que hacer de vuelta y que la otra persona estaba obligada a responder, no era una pregunta como en los debates políticos, ¿no? Los debates políticos: oye, ¿qué hiciste con los tantos millones? Yo te hago otra pregunta: ¿qué pasó allá? Y desvían completamente la atención, ¿verdad? Pero en la contrapregunta de un debate bien hecho, tiene la finalidad de que la respuesta de la otra persona va a poner el fundamento de lo que vamos a discutir. Entonces, la pregunta de nuestro Señor o la contrapregunta de nuestro Señor tiene la idea de que si ellos responden a esa pregunta, bueno, ahora sí vamos a poder platicar acerca del asunto de la autoridad. El Señor no está evadiendo el asunto.
el Señor está poniendo las bases sobre el debate. Ahora que conocemos esa parte, veamos la pregunta del Señor. El Señor pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo? Es decir, ¿era por instrucción de Dios o era de los hombres? El meollo del asunto era algo muy importante, de importancia eterna, que tenían que obedecer todas las personas por venir por instrucción de Dios, o era un invento de los hombres que puedes obedecer o puedes desobedecer y no sucede nada delante de Dios. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿De dónde era? Esa era la base de nuestro Señor. Porque el bautismo de Juan, acuérdense hermanos, Juan que venía diciendo, yo no soy el Cristo, pero el que viene después de mí, Él es el Cristo. Así que el bautismo de Juan apuntaba hacia la autoridad de Cristo. Y lo que el consejo respondiera le iba a permitir a Jesús hablar acerca de su autoridad. Pero el consejo daría respuesta a ese debate. Miren lo que dice nuestro texto en el versículo 31 al 32. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Noten ustedes esto, hermanos. El pensamiento de la gente, del consejo, era perfectamente compatible con lo que hoy en día podemos ver en personas con poder y en autoridad. ¿Qué es lo que sucede con personas en poder y autoridad? Quieren cuidarse por encima de la verdad. Quieren mantener su imagen, quieren dar gusto a la gente, el quedar bien por encima de las cosas como realmente son. ¿Qué sucedió con lo de la pandemia, no? Empiezan todos a señalar a China y luego China dice, ¿saben qué? Permítanme contar mi versión de la historia. Y parecen héroes. Y uno dice, bueno, ¿cómo no? Y todas las situaciones políticas y todas las cosas, cómo se disfrazan, cómo se ponen, cómo esto y lo otro, es algo obvio que nosotros vemos muchas veces en la cuestión en autoridad. Y así reaccionaron las personas, así reaccionó el consejo. Podemos ver por lo menos 4 lecciones que podemos aprender a no hacer cuando estamos en autoridad. Primeramente, si estamos en autoridad, nunca pienses ni actúes como si estuvieras por encima del Señor. Nunca pienses ni actúes como si estuvieras en una autoridad superior al Señor. Estos líderes se acercaron a Jesús como diciendo, nosotros no te dimos la aprobación y ellos no van a salir bien librados de esa situación, ¿no? Proverbios 3 del 5 al 7 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Entonces, nunca piense ni actúe como si estuviera por encima del Señor. Pero en segundo lugar, valore la verdad por encima de todo. Valore la verdad por encima de todo. La verdadera pregunta que el consejo se tenía que hacer era, ¿qué es verdad? El bautismo de Juan era del cielo o de la tierra. La única pregunta importante es, ¿qué es verdad? Y la verdad es que era del cielo. Pero ellos están preguntándose, ¿qué dirá la gente? ¿Qué nos dirán a nosotros? La única cosa importante es, ¿qué es verdad? Proverbios 3 del 3 al 4 nos dice, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Tercera cosa importante cuando estemos en el puesto de autoridad, haz a un lado el egocentrismo. Eso es algo muy notorio.
sentimos que ataques son personales, sentimos que nuestra imagen se está arruinando, nos importa demasiado cómo nos ve la gente. Haz a un lado el egocentrismo. Los líderes estaban pensando, la gente va a pensar. Estaban enfocados en su egocentrismo. Y cuarta cosa, no temas a la gente. No temas a la gente. Estos líderes estaban temiendo a lo que las personas pudieran hacerles. ¿Y saben qué? A las personas tenemos que amarles, tenemos que servirles. Siempre que estemos en autoridad, amarles, servirles, respetarles, tratarles con toda la dignidad. Pero la Biblia nunca habla de temerle a la gente. Nunca habla de tener temor a las personas. Siempre que se habla del temor en las Escrituras, y digo siempre, pero no la he leído 100 veces, pero las veces que la he leído, nunca he encontrado que el temor sea algo bueno, el temor a la gente. Nunca he encontrado eso. Siempre el temor es síntoma de debilidad de carácter. A las personas se les debe de amar, servir, tratar con respeto, pero nunca temer. Porque el líder que teme a la gente es el líder que pronto deja de ser un líder. Así que el consejo que se creía con la máxima autoridad, repasando las cosas que he dicho, ellos estaban poniéndose por encima del Señor, ellos estaban valorando no la verdad, sino sus propios intereses por encima de la verdad. Ellos eran egocéntricos, ellos tenían temor a la gente. Mi pregunta en este punto es, ¿serían ellos un canal, un medio legítimo para que Dios los usara y hacer juicio? Yo no creo. Yo no creo que Dios pudiera usar a estos hombres para hacer un buen juicio, para ejercer autoridad. ¿Por qué? Porque ellos solo están pensando en sí mismos. Versículo 33, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos si el bautismo de Juan era del cielo o la tierra. Claro que sabían, pero no querían para no meterse en problemas. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Nuestro Señor terminó el debate cuando apenas comenzaba. Los dejó desarmados. Evidente a todos, ellos quedaron, vamos a decir, como tontos. ¿Por qué? Porque siendo el Consejo Supremo no podían decidir si lo que Juan hizo venía del cielo o de la tierra. ¿Cómo tú eres el juez supremo y no sabes lo que hizo Juan? Estaban completamente desarmados ante nuestro Señor. Una vez más, no deja de asombrarme la sabiduría de nuestro Señor. Job 5:13 nos dice, hablando de Dios, Él atrapa a los sabios en su propia astucia y desbarata sus ingeniosas maquinaciones. Nunca vamos a salir bien, hermanos, cuando nos ponemos a desafiar la autoridad de Cristo. Nunca vamos a salir bien parados desafiando la autoridad de Cristo. Tenemos que reconocer que Él es el Señor y que a su tiempo toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Mis amados hermanos, si alguna enseñanza nos queda de este relato, es reconocer la autoridad de Cristo. Él es la cabeza de nuestra familia. Cada familia, el esposo tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. En la iglesia, el pastor no es la cabeza, los pastores no son la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. En todo lugar, Jesucristo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo es cabeza de todo y de todos. Él es nuestra suprema autoridad. Y hermanos, nuestra obediencia y nuestra lealtad últimamente es a nuestro Señor Jesucristo. Quiero decir también que cuando nosotros venimos al Señor, venimos para rendirnos y decir, Señor, aquí estamos. La Biblia nos dice en Romanos 10, del 8 al 10,
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si usted se ha dado cuenta de que ha estado viviendo su vida como si usted fuera el rey de su vida, tomando sus propias decisiones, haciendo lo que usted quiere y pidiendo la bendición de Dios para sus propios planes, entonces usted está poniendo su autoridad por encima de la de Cristo. Y quizás es momento de que hoy usted le pueda decir: Señor, sé tú el rey de mi vida. Sé tú, Señor, quiero reconocerlo. Tú ya eres el rey, pero quiero que seas el rey de mi vida y que vaya a ti. El profeta Jeremías, cuando en un momento dijo: voy a dejar de predicar porque todo esto está muy feo, llegó un momento en el que quiso ya no hablar del Señor. Y dice en la profecía que él empezó a sentir como si su corazón ardiera, y luego escribió una hermosa poesía que dijo: me sedujiste con cuerdas de amor. Y de esa manera el profeta Jeremías siguió su ministerio por 50 años predicando, con 1001 cosas feas y horribles que le sucedieron, pero fueron las cuerdas de amor del Señor lo que lo llevó a él a someterse. Y hermanos, no nos estamos sometiendo a un tirano, nos estamos sometiendo a aquel rey que se quitó sus ropas reales, que vino a la tierra, que dio su vida por nosotros, que murió en nuestro lugar, que resucitó entre los muertos y que hizo eso por amor. No nos estamos sometiendo a un tirano cuando venimos ante el Señor y le decimos: me rindo a ti. Nos sometemos a aquel que tiene autoridad y la usa para servir, para amar. Considere eso. Si usted no ha rendido su vida a Cristo, considere eso y dígale: Señor, aquí está mi vida, la entrego a ti. Oremos. Oh Señor, gracias, Señor Jesucristo, por dar su vida por nosotros. Si por un lado escuchamos el reclamo de decir que nos tenemos que arrepentir y que tenemos que someternos, por el otro lado escuchamos dulcemente: he dado mi vida por ti. Gracias, Señor. Oh Padre, que usted mueva nuestros corazones como iglesia, que usted mueva los corazones de aquellos que aún no le conocen, para que podamos someternos en este tiempo donde la autoridad es algo tan cuestionado, y que podamos venir a usted seducidos con cuerdas de amor. Ayúdenos, Señor. Bendiga este mensaje y póngalo en nuestro corazón para estarlo meditando en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.